Así es, Omar, el profesor ya está en la columna de todos los miércoles en los primeros. Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Ángel, muy buenos días para vos, para el equipo. Bueno, antes de preguntar qué está marcando el estudio de su consultora en estos días, especialmente después de los anuncios del gobierno, de las medidas sobre la quita del IVA, la emisión y el dólar que empieza a subir, ¿generan inflación o no? Está demostrado en la teoría económica que en la medida en que hay emisión de moneda, por encima de lo que la gente demanda ese dinero, empieza a haber un proceso inflacionario. Es como como ocurre en cualquier mercado, cuando hay una oferta que está superando a la demanda, su precio cae. En este caso, el poder adquisitivo del dinero, cuando hay sobreemisión de moneda, eso se traslada a los precios. Entonces, bueno, acá hay digamos, una teoría comprobada durante muchos años que el problema de la inflación es un problema monetario. En el corto plazo probablemente puede estar algo disimulado, pero siempre en el largo plazo termina siendo inevitablemente un problema que genera problemas de carácter inflacionario. Más sobre todo cuando en la Argentina ya tenemos un problema inflacionario que empezó en el año 2005-2006, con tasas relativamente civilizadas, llamémosle así, del orden del 8 al 12%, pero esa inflación empezó a subir y por supuesto el gobierno, como hay un problema de déficit, y esto lo va a tener que resolver cualquiera que sea el presidente de la Nación a partir del día 10 de diciembre próximo. El problema que tiene la economía argentina es un problema estructural de cómo se financia el gasto público. Y hay tres formas básicamente de financiarlo: o los impuestos, o la emisión de deuda, o la emisión de moneda. Por lo tanto, digamos, si hoy uno puede admitir que hay una presión tributaria muy alta que inhibe la inversión e inhibe el proceso productivo, bueno, habrá que recurrir o a emisión de deuda, pero hoy tenemos el riesgo país rozando los 2.000 puntos, 1.800, 1.700 puntos. Con ese valores de riesgo país, la Argentina está fuera de los mercados de crédito voluntario. Y lo que queda es la emisión de moneda, que como recién te decía, eso va, por supuesto, a implicar en mayores tasas de inflación, menor poder adquisitivo. Entonces, es un poco la encrucijada en la que está hoy la economía argentina, ¿no? Profesor, y en Tucumán, ustedes tienen una consultora que van haciendo un trabajo cada 3 semanas, creo, van haciendo un informe. Resultó del último informe con respecto a lo que pasó en Tucumán y en el país después de las PASOs? El tema de la subida del dólar, el tema de los anuncios y las medidas del gobierno con la quita del IVA temporaria en el tema alimentos, congelamiento de nafta. ¿Cómo repercute y cuál sería el número de la inflación que podemos esperar para el mes de agosto? Bueno, estamos por supuesto en plena turbulencia después de la semana pasada, donde el dólar tuvo una devaluación de entre el 25 al 28%. Eso por supuesto va a tener un traslado a precios, que la inflación del mes de agosto ya se perfila entre 4,3 al 4,8%, más o menos en ese rango, de acuerdo con las últimas mediciones. ¿Cómo 3,8? Entre 4, sí, iba a ser una inflación, si esto seguía así, iba a ser una inflación menor al 2%. Dada la devaluación, estamos hablando de un piso, o sea, un rango inflacionario de entre el 4,2 al 4,8, casi un 5%, que podría llegar la inflación durante el mes de agosto. A partir de allí el gobierno tomó una serie de medidas durante la semana pasada que a lo que apunta es a tratar de morigerar los efectos que va a tener la inflación en el poder adquisitivo, en lo que tiene que ver, por supuesto, para no seguir bueno, desalentando el consumo. Por lo tanto, esa batería de medidas apunta a, básicamente, a tratar de, en alguna medida, no disminuir el salario y, por otro lado, también mantener en algún nivel los precios, que el traslado a precios que ha producido la devaluación sea el menor posible. Pero entonces, estamos en el país de los vivos, ¿no? Pero, porque, bueno, sí. A ver, lo han subido el precio para que cuando quiten el IVA llegue al precio que ellos querían estar. Sí, en el mejor de los casos neutral. Mejor de los casos neutral. Quita del IVA para productos de la canasta básica alimentaria, pero como ya hubo digamos, un ajuste en los precios, entonces el consumidor que va a comprar harina, que va a comprar pan, que va a comprar leche, que va a comprar yogur, que son algunos de los,
o fideos, pastas, que son algunos de los productos que están dentro de lo que el gobierno le ha quitado el IVA. En el mejor de los casos vos lo vas a poder encontrar en los supermercados o en el miniservice al precio que tenían antes del 12 de agosto, después de las elecciones, después de la devaluación que ha tenido el peso con respecto al dólar, ¿no? ¿El tucumano salió a comprar dólares o es un mercado muy chico Tucumán? No, Tucumán es un mercado chico, pero en general también hay compra de dólares, compra hormiga, llamémosle de dólares, hay también inversores, pero básicamente lo que se denomina compra hormiga, personas que ahorran y que compran algo de dólares, mantienen o renuevan su plazo fijo, diversificado, pero claramente lo que se ha visto, y es una de las cosas, ¿no?, que se está mirando por estos días. Vos sabés cuál es el valor del dólar. Mucha gente dice, me conviene comprar dólares, va a seguir subiendo el dólar o no, y una de las cuestiones ahí es, primero, que ayer, tras la asunción del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, transmitió, primero, junto también con el presidente del Banco Central, compromiso con la estabilidad del tipo de cambio, que es fundamental para despejar las expectativas de devaluación y, por supuesto, de inflación. También digo que estaba sobrevaluado. ¿Usted cree que va a estar en 55, 54? O como me decían privados, creo que vamos a rondar en una variable de entre el 58 y el 62 y ahí se mantendría estable. Bueno, lo que pasa es que si el dólar hoy tiene una baja relativamente importante, como hay un proceso inflacionario, el dólar volvería a quedar atrasado, y esto es lo habitual en Argentina. Hay que devaluar el peso hay que llevarlo, hay que ponerlo más alto. El problema de la Argentina es que el dólar, al devaluarse, el peso al devaluarse, muy rápidamente se corrige con la inflación, y estamos hablando de nuevo del atraso cambiario. Es decir, la solución no es devaluar nominalmente la moneda. Acá el problema es tener que bajar el costo argentino para mejorar el tipo de cambio real. De lo contrario, vamos a seguir más o menos mirando la misma película. Es decir, devaluación implica inflación en la Argentina, tarde o temprano inflación. El problema es a la velocidad a la que se transmite eso a los precios. Hoy, en un momento recesivo como el que atraviesa la economía argentina, con una absorción de pesos muy fuerte por parte del Banco Central, en alguna medida eso ayuda a amortiguar el traslado a precio, pero es inevitable en una economía altamente dolarizada, ¿no? Dos muy cortitas. La primera, ¿ve positivo el encuentro de los equipos, o parte del equipo económico de Fernández con Lacunza en la jornada de hoy para llevar tranquilidad a los mercados? Sí, yo creo que es positivo el diálogo entre las distintas visiones que puede haber sobre cómo puede seguir la economía que ha venido bastante golpeada tras las PASO. A mí me parece altamente positivo que haya visiones de equipos técnicos proyectando cuál puede llegar a ser la economía post 27 de octubre, ¿no? Y la última muy cortita, quisiera saber su opinión. Yo le voy a transmitir algo. Me parece que hay cuestiones que Fernández tiene que hablar solo y no vocero. Porque alguien que se dio vocero como Martín Redrado dijo que Macri hizo subir el dólar a propósito. Redrado, que siendo presidente del Banco Central, le quitó la espalda en el momento más duro de los argentinos a De la Rúa y provocó la peor crisis económica y de muertos en la democracia argentina. Redrado no es una persona calificada para hablar. No, y además Martín Redrado, cuando fue presidente del Banco Central, nunca habló de inflación, y como decíamos, la inflación empezó en el año 2005-2006 a tener ya un rebrote mucho más fuerte. Durante su gestión en el Banco Central no mencionó la palabra inflación, pese a que ya la inflación empezó a tomar mucho más cuerpo, con lo cual desde mi modesto punto de vista comparto el hecho de que Redrado hay temas que realmente me parece que no los debería abordar. Y respecto de que si podría haber o no frenado el dólar, eso habría que preguntarle al presidente y por supuesto al presidente del Banco Central. Habrá que ver, porque salir a convalidar un dólar a 65 o salir a vender reservas, bueno, habrá que preguntarle al presidente del Banco Central. Entonces me parece muy apresurada en principio la postura de Redrado, ¿no? Profesor, nos vemos la semana que viene. Va a ser un gusto, que estés muy bien. Lo dijo Gracias, el profesor Robinson, la consultora de él está arrojando 4,2, 4,8% de inflación para el mes de agosto, y esto tiene que ver con lo que viene en el tema de la cláusula gatillo para los trabajadores. Hay que ver cuánto arroja los números finales a fines de agosto. Seguimos con más información. Vamos a la parte policial, al informe policial. Ahí está Paola Ramírez.